Una guitarra de 12 cuerdas suena en una habitación vacía de Malibú. Don Felder está descalzo. Son las 2 de la madrugada. Acaba de pulsar una progresión de acordes que, sin que él lo sepa todavía, va a convertirse en la canción más reproducida del rock americano. Y también en el arma que destruirá su amistad con Glenn Frey y Don Henley para siempre. Hay una pregunta que los biógrafos llevan medio siglo intentando responder sin éxito. ¿Cómo es posible que 4 hombres escribieran una canción advirtiendo sobre los peligros del éxito y al día siguiente cayeran exactamente en cada una de las trampas que su propia letra describía con precisión quirúrgica? La respuesta no está en las entrevistas oficiales. Está en una servilleta escrita a las 4 de la mañana en Beverly Hills. En una pelea entre canciones frente a 15,000 personas que no se enteraron de nada. Y en un juicio que tardó 6 años en cerrarse en los tribunales de Los Ángeles. Esta es la historia de Hotel California, la canción que llevó a los Eagles a la cima del rock mundial y los empujó, sin escala posible, directo al infierno. Antes del tema, ya había caos. Los Eagles no eran una banda, eran una corporación con cuerdas y plumas. 4 álbumes, giras eternas, demasiado dinero, demasiada cocaína sobre la consola. Glenn Frey y Don Henley dirigían el proyecto con puño de hierro. Bernie Leadon, el alma country del grupo, ya se había largado tras una pelea con tequila de por medio. Joe Walsh entró para sustituirlo. Trajo su Les Paul, su humor negro y un sonido más oscuro de lo que nadie esperaba. El catálogo previo se sentía pequeño para lo que querían hacer ahora. La etiqueta de country rock les quemaba la piel. Querían algo más grande. Algo que sonara como la decadencia que estaban viviendo en silencio. La California dorada del Laurel Canyon ya no existía. En su lugar había hoteles vacíos, contratos abusivos y mucha mentira pintada de éxito. Querían capturar eso en una sola canción. Solo necesitaban la chispa. La chispa llegó en un cassette numerado a mano. Felder había estado experimentando con una progresión rara, latina por dentro, oscura por fuera. La grabó en el salón de su casa con una TEAC de 4 pistas. Añadió capas con su Gibson de 12 cuerdas, afinada de forma poco ortodoxa. El resultado no sonaba a Eagles, sonaba a película de terror en cámara lenta. Mandó la cinta a Henley con 16 ideas más, numeradas pero sin nombres. Henley solo escuchó esa. La bautizó Mexican Reggae. Frey la odió al principio. Decía que sonaba demasiado a iglesia mexicana en plena siesta. Tardaron semanas en convencerlo de que aquello podía ser un single. Y aquí pasa algo que casi nadie cuenta. Que un guitarrista hiciera un demo casero de esa calidad en 1976 no era normal. Casi nadie tenía ese equipo fuera de un estudio profesional. Felder estaba años por delante de su tiempo, técnicamente hablando. Esa decisión de grabar lejos del control de Henley y Frey marcó el ADN del tema. La canción nació libre, antes de que la banda pudiera domesticarla del todo. Y esa libertad inicial, irónicamente, sería la primera grieta del conflicto que terminaría partiéndolos en dos. La banda voló a Miami en marzo del 76. Criteria Studios. El mismo Criteria donde Eric Clapton había grabado Laila años atrás. El productor era Bill Simchick, un perfeccionista paranoico de Ohio. Las sesiones empezaban a medianoche y terminaban al amanecer. Cinta analógica de 2 pulgadas. Todo capturado al máximo nivel de fidelidad disponible en la época. La consola, una API custom, todo analógico, todo orgánico, todo lento. Henley se obsesionó con el sonido del bombo. Pasaron noches enteras afinándolo, buscando un golpe seco, sin reverb, casi de funeral. Frey discutía con Simchick sobre la ecualización de las voces hasta perder la voz él mismo. Walsh se reía en una esquina, improvisando con su slide mientras los demás se mataban con palabras. Felder tomaba notas en silencio. La canción se construía nota a nota, capa a capa. Tardaron casi 3 meses en darle forma solo a la base instrumental. Y mientras todo eso ocurría, Henley aún no había escrito ni una sola línea de la letra. La música estaba lista, la letra, no. Henley se encerró durante semanas en una casa alquilada en Beverly Hills. Quería que cada línea pesara como plomo. Cada metáfora tenía que morder. Bebía café negro y leía cuadernos llenos de imágenes sueltas.
Carreteras desérticas, mujeres con vestidos brillantes, cuchillos de acero, espejos en el techo, champán rosado. La frase "They stab it with their steely knives but they just can't kill the beast" era un guiño directo a Steely Dan, una banda rival con la que tenían una guerra fría de chistes y desprecio mutuos durante años. La frase definitiva, esa que congelaría a media América, la escribió en una servilleta a las 4 de la mañana. Frey la leyó al día siguiente. Frunció el ceño. Soltó una sola frase. Esto va a aterrorizar a media América. Tenía razón. Y hay un detalle de producción que casi nunca se menciona en los documentales. Cuando Henley grabó la voz principal, Simzik eligió una cadena de señal que le dio a su voz ese carácter aterciopelado y oscuro que define el tema entero. Sin esa decisión técnica concreta, la canción no tendría ni la mitad de su peso emocional. Es el tipo de detalle que se pierde en las narrativas románticas sobre el tema, pero cualquier ingeniero veterano lo reconoce al primer compás del estribillo. Y entonces llegó el momento del solo. Aquí empieza la verdadera leyenda. Felder y Walsh se encerraron juntos en la sala de control. Telecaster contra Les Paul. Tono limpio contra tono saturado. Felder ya había grabado una versión preliminar del solo en su demo casero de Malibú meses atrás. Henley la oyó y exigió algo casi imposible. Quería que la replicaran nota por nota en el estudio profesional. Pero Felder había olvidado cómo la había tocado originalmente, improvisando como improvisaba. Tuvo que llamar a su esposa para pedirle que enviara la cinta original desde casa por mensajería urgente. Cuando llegó, la analizaron compás por compás durante 2 días enteros. La armonización a 2 guitarras les llevó casi una semana de ensayo brutal. Las notas finales, esas que suben en cascada, exigieron un nivel de precisión rítmica que solo ellos dos pudieron lograr después de muchos intentos fallidos. 2 minutos, 12 segundos, no fue un solo, fue un duelo. Un diálogo entre 2 guitarristas que apenas se hablaban fuera del estudio. Rolling Stone lo colocaría décadas después entre los 10 mejores solos de la historia del rock. Pero esa misma grabación plantó la semilla de un odio que tardaría 25 años en explotar en un juzgado de Los Ángeles. El álbum salió el 8 de diciembre de 1976. Algunos críticos lo recibieron con cautela. Demasiado largo para la radio, demasiado oscuro para el sonido pop del momento. Pero los fans lo escucharon en bucle hasta gastar el vinilo. El sencillo se publicó en febrero del 77. Subió al número 1 del Billboard Hot 100. El álbum vendería más de 32 millones de copias en los siguientes años. Ganó el Grammy a Grabación del Año en 1978, derrotando incluso a Steely Dan, lo cual fue una ironía cósmica considerando el guiño escondido en la letra. La gira se llenó de estadios, y los Eagles dejaron de ser una banda. Se convirtieron en una marca, en una corporación, en un símbolo que ellos mismos ya no podían controlar. Y mientras todos brindaban con champán francés en cada ciudad, algo se rompía silenciosamente en el centro del grupo. Lo que la canción describía, la banda lo estaba viviendo en directo. El hotel de la metáfora era real, solo que no tenía ladrillos. Tenía contratos discográficos abusivos. Tenía rayas de cocaína sobre las consolas Neve. Tenía abogados durmiendo en cada habitación de hotel de cada ciudad de cada gira. Henley lo dijo años después con una frialdad escalofriante. Estábamos viviendo exactamente aquello contra lo que advertía el tema. Las giras se alargaban hasta las 200 fechas anuales. Los aviones privados sustituyeron a las furgonetas. Los hoteles se llenaron de groupies y dealers conocidos por su nombre de pila por toda California. Frey y Felder dejaron de hablarse fuera del escenario. Henley se aislaba con sus libretas y su paranoia creciente. Walsh destrozaba habitaciones de hotel a las 5 de la mañana, mientras los del servicio limpiaban el desastre cobrando triple en la factura final. Era el cliché del rock, pero llevado a una escala industrial que pocos habían alcanzado antes en la historia del género. Y entonces llegó la noche del colapso final. 31 de julio de 1980. Long Beach, California. Concierto benéfico para el senador Alan Cranston. Durante Best of My Love, Frey le susurró al oído entre versos: "Te voy a dar una paliza cuando bajemos del escenario, hijo de puta. Solo 3 canciones más". Felder, sin detenerse de tocar, le respondió: "Solo 3 más, hijo de puta". Empieza a contar. 3 horas tocando con sonrisas falsas mientras se contaban mentalmente las canciones que faltaban para los puños. El público no sospechó nada.
15,000 personas inocentes pensando que estaban viendo una noche cualquiera de los Eagles en directo. Cuando terminó el show, Felder destrozó contra la pared del backstage una guitarra acústica que Frey le había regalado años antes. Frey se largó sin decir una palabra a nadie. Esa noche se rompió la banda en pedazos invisibles. No hubo declaración oficial inmediata. No hubo conferencia de prensa de despedida. Solo silencio absoluto durante 14 años exactos. La canción los había hecho inmortales. Y los había destruido sobre el mismo escenario donde la habían tocado 1000 veces antes. Mientras los Eagles se desangraban en silencio, el tema crecía solo, alimentándose precisamente de su silencio, y con él, los mitos. Algunos jurarían durante décadas que el Hotel California era un sanatorio mental abandonado. Otros señalaban al Camarillo State Hospital, en el condado de Ventura. Hubo grupos religiosos que aseguraban escuchar mensajes satánicos al reproducir la canción al revés en los tocadiscos de sus iglesias. La portada del álbum era en realidad una foto del Beverly Hills Hotel, pero eso no impidió que circulara la leyenda urbana de que ahí aparecía borrosa la silueta de Anton LaVey, fundador de la Iglesia de Satán. Henley lo negó en cada entrevista durante años, pero con una sonrisa torcida que nunca cerraba la puerta del todo. Nunca desmintió las teorías más oscuras de manera definitiva. Y eso fue una decisión brillante desde el punto de vista de marketing. La ambigüedad vendía más discos que la verdad. Cuanto más misterio, más vida tenía la canción en la radio. Los rumores la mantuvieron en boca de todos durante décadas enteras. Honestamente, hay algo que sigue incomodando de las explicaciones oficiales de Henley a estas alturas. Cada vez que lo entrevistan, cambia ligeramente el significado del tema. A veces dice que es sobre el sueño americano corrompido. Otras veces sobre la industria musical y sus tiburones de oficina. Otras veces sobre la pérdida de la inocencia generacional de los 60. Quizás esa es la verdad final, la verdad incómoda, que ni siquiera él sabe del todo qué escribió aquella noche, con cafeína y una servilleta arrugada en Beverly Hills. Algunas canciones son más sabias que sus propios autores. Y esta es, sin duda, una de ellas. 14 años de silencio absoluto. Hasta que en 1994 pasó algo que nadie imaginaba posible. Los Eagles se reunieron en un estudio de Los Ángeles. La gira se llamó Hell Freezes Over. Henley había prometido en 1980 que los Eagles volverían a tocar juntos cuando el infierno se congelara. 14 años después, eligieron exactamente esas palabras como nombre del tour de regreso. Una broma cruel del destino, firmada por el propio Henley sin saberlo. Habían jurado nunca volver a tocar juntos mientras estuvieran vivos. Volvieron por dinero, por orgullo, por algo más oscuro que ninguno admitió jamás en público. Y la primera canción que ensayaron fue, por supuesto, esa misma. Pero la tocaron diferente esta vez. Acústica. Lenta, casi flamenca. Con un arreglo nuevo de Felder que sonaba a despedida y a renacimiento al mismo tiempo, el público lloraba durante el solo final cada noche de cada ciudad, y la canción se reinventó otra vez, sin que nadie lo planificara realmente. Décadas después, sigue acumulando reproducciones digitales por miles de millones. Cada generación nueva la redescubre creyendo que la entiende del todo. Ninguna lo logra realmente. Quizás el tema nunca habló de un hotel real. Habló de una trampa invisible. La trampa de querer demasiado, demasiado rápido, demasiado pronto. La trampa del éxito que devora a quien lo persigue durante demasiados años seguidos. Los Eagles escribieron sobre ellos mismos sin darse cuenta del todo. Y ese es el truco más cruel que tiene el arte cuando funciona de verdad. A veces escribes una advertencia honesta. Y luego te das cuenta, años más tarde, demasiado tarde, de que en realidad era una predicción exacta. Felder fue despedido de la banda en febrero de 2001 por Henley y Frey, oficialmente por desacuerdos creativos y financieros. Felder los demandó al año siguiente por incumplimiento de contrato. El juicio se prolongó durante 6 años más, hasta resolverse fuera de tribunales en 2007. Glenn Frey murió en 2016, con un dolor en el alma que nunca terminó de explicar a nadie con palabras claras. Henley sigue tocando el tema cada noche en cada gira mundial, como una penitencia voluntaria a los 70 y tantos años.
Walsh lo ejecuta como si fuera la primera vez sobre el escenario, con esa sonrisa rara suya, pero ninguno de ellos ha podido escapar realmente. Lo cantó la canción desde el primer compás de aquel demo en Malibú. Puedes registrarte cuando quieras, pero nunca podrás irte. Un demo casero grabado descalzo en una sala de Malibú, 3 meses encerrados en un estudio de Miami, una servilleta escrita a las 4 de la mañana en Beverly Hills, 2 guitarras gemelas peleándose en una sola toma final imposible, una banda que se rompió en directo frente a 15,000 testigos confundidos contando canciones, y un riff de 12 cuerdas que sigue abriendo puertas que nadie sabe cerrar después. Eso es Hotel California, no es una canción cualquiera. Es un retrato exacto de una generación entera que prefirió no mirarse demasiado tiempo en el espejo. Y cada vez que suena en una radio nocturna, en un coche solitario, en un bar vacío de cualquier ciudad del mundo, alguien, en algún rincón, se reconoce a sí mismo dentro de esa habitación oscura. Y entiende, demasiado tarde siempre, que él también firmó el registro de entrada hace muchísimo tiempo atrás. Welcome to the hotel.